Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en este segmento de El Ser Mujer. Y pues como siempre agradeciendo a Dios todas sus bondades, todos sus beneficios y también, ¿por qué no?, agradeciendo al Señor por cada uno de ustedes que nos ven y que nos escuchan. Pues gracias a cada uno de ustedes, gracias también a aquellos hermanos que nos apoyan con sus oraciones, con su ayuda económica para poder llevar a cabo esta evangelización a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Pues bien, vamos a ponernos en oración pidiéndole al Señor su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias por el don de tu amor, por el don de tu misericordia. Gracias, Padre, por la paciencia que nos tienes cada día, cada momento, Señor. Gracias. Gracias también por estos medios de comunicación en los cuales, Señor, tú nos invitas a ser instrumentos de evangelización. Por eso, Padre, en estos momentos te consagramos y te ofrecemos, Señor, este segmento del Ser Mujer, pidiéndote, Señor, tu Santo Espíritu. Padre, que tu Santo Espíritu sea mi guía, mi luz, mi fuerza, mi fortaleza, y que siempre pueda ser dócil a tus inspiraciones. Virgen María, quédate con nosotros, ayúdanos y enséñanos a ser verdaderas discípulas de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy que estamos ya viviendo la Semana Santa, quiero de alguna manera interrumpir los temas que hemos estado llevando a cabo a través del libro Flor de la Roca, en el cual pues hemos aprendido tanto, pero que es muy importante para nosotros como Iglesia Católica enfocar a esta Semana Santa en la que estamos viviendo y sobre todo sumergirnos en esta enseñanza en la cual podamos entender el precio que tuvo que pagar Jesucristo para nuestra salvación. Por eso, mis hermanos, toda esta semana estaremos viendo lo que es sobre las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy segura que nos va a ayudar muchísimo porque a veces solamente lo vemos así como cosas superfluas. Entonces necesitamos ahora sí vivir esta Semana Santa y sobre todo darle el respeto que esta semana tiene. Ya hemos tenido bastante tiempo dentro de la Cuaresma para poder hacer lo que teníamos que hacer. Mis hermanos, a veces para nosotros es muy difícil entender lo espiritual. Por lo tanto, a veces necesitamos precisamente de abandonar, ahora sí como nos dice la Escritura, los deseos de la carne. Mientras no rechacemos lo que son los deseos de la carne, no podremos nosotros vivir verdaderamente los deseos del Espíritu,
que son dos cosas muy diferentes. Por esta razón, mis hermanos, espero que el Señor, claro que el Señor lo va a hacer, de darnos esa luz, esa gracia, pero pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta Semana Santa de acuerdo a lo que nosotros debemos de vivir, debemos de hacer. Ya desde el miércoles de ceniza ya nos dijeron qué teníamos que hacer: ayuno, oración, caridad, y pues de esta manera, si ya lo hicimos, qué bueno, y si no lo hicimos, pues ya nos quedamos sin hacerlo. Entonces vamos por esto a entrar en esta enseñanza a través de las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Entonces quiero de leerles un poquito lo que es la introducción para saber de qué se trata las horas de la pasión. Entonces nos dice primeramente que unas palabras acerca de la autora de estas horas de la pasión, quien es Luisa Picarreta. Nació el 23 de abril de 1865 en la pequeña ciudad de Corato, en la provincia de Bari, al sur de Italia, y allí vivió siempre, y ahí murió en olor de santidad el 4 de marzo de 1947. 82 años de vida, 64 de los cuales, si se sentaba y 4 los pasó en la celda más pequeña que haya habido en el mundo. Su cama, encima y alrededor de su cama, una ligera estructura metálica de la cual, por los 4 costados, pendían sendas cortinas que hacían de su cama un claustro de escasos 2 metros cuadrados, espacio suficiente para ella y para su amado. Jesús, que casi a diario la visitaba y la amaestraba para que ella modelara todo su interior a semejanza de él. Y no solo para él, sino también había espacio para la mamá, la Santísima Virgen, a quien Luisa así llamaba, la que con la misma finalidad de hacer de Luisa una copia perfecta del interior de Jesús, y de ella la visitaba también con frecuencia. Entonces, mirando a grandes rasgos lo que fue en este caso la historia de Luisa Picarreta, y vemos a profundidad cuál era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para Luisa Picarreta? Es cierto que no es un llamado especial, es una invitación muy especial de parte del Señor para ciertas personas, no es para todas las personas. Mas, sin embargo, sabemos que cuando ese llamado que está haciendo Dios a ciertas personas, pues les va a entregar todas las herramientas necesarias. Primeramente, les va a hacer la invitación, puesto que el Señor nunca nos forza a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Cuando Él nos pide algo, mis hermanos, nos va a dotar de las gracias, de las bendiciones, de las virtudes, de los dones, de todo cuanto nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esa obra. De igual manera, a Luisa Picarreta, ¿verdad?, le dio todas las gracias y las bendiciones que ella necesitaba para cumplir lo que el Señor le estaba pidiendo. Luisa estuvo siempre bajo la potestad de la señora obediencia,
ante la que siempre se doblegó y sometió, y que desde el obispo le venía por medio del confesor en turno. Es algo tan especial, mis hermanos, y para nosotros cuando no sabemos cómo llevar a cabo ciertos procesos dentro de la iglesia, sobre todo cuando surgen acontecimientos, ahora sí, sobrenaturales. Mis hermanos, a veces no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacerlo. A veces cometemos errores porque no sabemos qué es lo que en este caso debemos hacer en esos acontecimientos sobrenaturales que el Señor a veces nos permite. Pero cuando se está, como dice, bajo la señora obediencia, entonces ya hemos dicho que para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Entonces lo vamos a poder lograr. Pero siempre vamos a estar, mis hermanos, bajo la obediencia. Porque si no estamos en obediencia, el plan que Dios tiene para nosotros, pues se va a echar a perder, porque si lo hacemos a nuestra manera, imagínense. Por eso Dios, que es tan cuidadoso y Él sabe cómo nosotros podemos llevar a cabo estos acontecimientos, nos va a poner a todas las personas que necesitamos para que nos ayuden. Ya lo vimos con Luisa Picarreta, cómo dice, no había lugar solamente para ella, sino también para Jesús, su amado, pero también para María, para su madre, que constantemente estaba ahí con el fin de ayudarla a que su corazón de Luisa Picarreta fuera semejante al de Jesús. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Son las 2 de la madrugada, 15 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados. Tenemos una humedad
del 93%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo en este segmento del Ser Mujer, estamos ahora viendo en esta Semana Santa lo que es las horas de la Pasión con Luisa Picarreta. Entonces ya miramos, ¿verdad?, cómo ese proceso que el Señor llevó en Luisa Picarreta tuvo que darle, en este caso, todas las herramientas para que pudiera llevar a cabo este proceso de purificación, de santificación, porque era necesario que su corazón de Luisa Picarreta fuera semejante al de Jesús. Entonces, ahora sí que fue un proceso divino, porque para empezar, quien estaba también allí muy de cerca de ella era nuestra Madre, la Virgen María. Entonces ella como mujer pues la estuvo preparando de tal manera que llegara a quedar su corazón limpio, puro y santo. Y yo al estar meditando sobre este tema, yo pienso que, por ejemplo, nosotros decimos el agua y el aceite no se llevan, porque el aceite se va a subir hacia arriba. Aunque sea la mayoría de la parte agua, el aceite se va a subir. Aunque fuera una gotita de aceite en unos 20 litros o más de agua, de todas formas nos daríamos cuenta que hay residuos de grasa. A veces yo me fijo cuando estoy haciendo, por ejemplo, una limonada. Y si yo o alguien ha usado, no yo porque a mí me gusta usarlas, ahora sí las cucharas, unas para la grasa, otras para el agua. Entonces, si alguien ha tomado de mis cucharas y la ha usado en la grasa, después se descubre, porque al estar haciendo yo esa limonada, entonces sube la grasa arriba y se ve, no sé, una pequeña capa de grasa encima, y por eso me doy cuenta que mi cuchara ha sido dañada en la grasa y que ya no me va a servir para la limonada, porque se ven esos residuos de grasa. Mis hermanos, imagínate si a 20 litros de agua le echas unas 5 cucharas de grasa, pues ahí va a estar toda la grasa arriba, toda. Y esto es precisamente lo que en este caso el Señor y la Virgen María estaban trabajando con Luisa Picarreta, de manera que no quedara ningún residuo de pecado. Por eso tenía que, ahora sí, someterse a esta santa obediencia, porque necesitaba ser transmisora de estas horas de la pasión que Jesús le revelaría a continuación. Entonces, dice que nuestro Señor intervino para poner a Luisa definitivamente y sin dudas en un estado de víctima de reparación, para la cual
se sirvió de una epidemia de cólera en 1886. Cosechaba muchas víctimas que en la región de Corato. Jesús le pidió que aceptara un estado de sufrimiento para poner fin a aquel flagelo. Y habiendo aceptado Luisa, después de 3 días de sufrimientos, desapareció el cólera, que desde meses antes cundía. Cuando ella tenía 21 años, su nuevo confesor, don Michel de Benedictis, para conocer, probar, discernir su espíritu, le impuso por primera cosa que si debía sufrir, debía primero pedirlo a la obediencia. Un año después, Jesús le pidió ofrecerse a sufrir, pero no ya en intervalos, como en pasado, sino que de modo continuo, y todo para reparar a la divina justicia, demasiado airada, y evitar a los hombres tantos castigos que cada vez más merecían y que estaban a punto de llover. Entonces, nos damos cuenta y lo que estamos leyendo nos podemos trasladar a ese tiempo, pero nos va a costar más trabajo si los trasladamos a ese tiempo que los vivimos, hermanos, lo estamos viviendo en este tiempo. Y a nosotros a veces se nos hace difícil entender estos grandes misterios. Te cuento que me tocó vivir los últimos meses, los últimos momentos de un hermano que tenía yo creo que años sufriendo, pero era un dolor horrible, porque ese dolor le venía de la asiática y en este caso este hombre no le hacía ninguna medicina, no encontraban medicina para quitarle el dolor. Entonces, este hombre, al final, ya en sus últimos días, él dijo, todo esto yo lo merecía y era necesario que yo pagara el precio de las consecuencias de mi pecado, pero también con mucho gusto y con mucho amor lo hago, porque yo quiero ir a la presencia del Señor. Por lo tanto, necesito ser purificado y santificado. Después de un tiempo, él dijo, el Señor ya me va a llevar. Dentro de unos días el Señor viene por mí, porque estaba en un estado difícil, estaba a los puros huesitos, y este hombre ya tenía tiempo que no podía comer. Y entonces yo recuerdo que duró 8 días tomando solamente agua. Hasta el final supimos que él mismo nos dijo, el Señor me pidió ayuno, y duró 8 días con pura agua en ayuno. Después de este tiempo, él dijo, ahora sí, el Señor va a venir por mí. Entonces, de alguna manera nos estábamos preparando para ese día, pero después dijo, ¿saben qué? Voy a durar todavía unos 8 días, porque el Señor me lo ha pedido, porque necesito, Él me pidió el favor que si ofrecía estos 8 días todavía por un alma que está necesitada de este sacrificio. Y yo, con mucho gusto, lo voy a ofrecer. Y ahí estuvo, en esa cama. Al final quedó que no lo conocíamos.
mis hermanos, quiero decirte que ahí estábamos viendo lo que era la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y mucho más nos admiramos cuando Él murió y cuando ya, porque lo velaron en su casa, cuando ya Él lo regresaron a su casa ya para velarlo ahí en la casa, que lo vamos viendo en su caja. Era su rostro dulce, era su rostro rejuvenecido, porque Él siempre fue bien delgado, el puro huesito. Mis hermanos, nada tenía que ver en ese momento la persona que había sufrido y que había quedado el puro huesito. Nada se parecía a este hombre, porque en este caso quedó como que si, ahora sí como que si los últimos días hubiera comido y se hubiera rejuvenecido, porque eso tenía, estaba rejuvenecido. Y su carita llena, su carita, no creas que tenía la cara de, podemos ver a tantos muertos, ¿no? Que dice, tenía la cara de muerto. No, tenía la cara de vivo y mejor, porque te digo, había quedado el puro huesito. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, de qué manera Dios obra en nuestras vidas. Y a veces tenemos tanto miedo a esas horas difíciles en nuestra vida, que también le podemos llamar las horas de la pasión. Porque todo lo que vivamos, hermanos, por difícil que esto sea, lo podemos unir a las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, hermanos, tiene mérito. De esta manera tiene mérito. No es en vano nuestro sufrimiento, porque a veces hay problemas que no podemos darle la solución. Tenemos que esperar a que Dios nos ayude, a que Dios le dé solución a estos problemas. Hay pequeñas cosas que podemos solucionar, pero las grandes, solamente Dios. Nos vamos a un corte, mis hermanos, y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Si vas a cruzar hacia Estados Unidos, este es el reporte de Garitas. Koinonia Radio, Koinonia Radio. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en Koinonia Radio 800 AM.
www.tjcatólico.com, levantando la voz para evangelizar. La información que tenemos de actualización de garitas es de la garita de San Isidro, donde se nos están reportando para los automóviles carriles normales, 4 puertas abiertas y en espera. Ready Lane, 3 puertas abiertas, la misma historia. Línea Centro también 2 puertas abiertas. Cruce peatonal, puertas normales, 3 puertas abiertas y Ready Lane 2 puertas abiertas y no hay espera. Temperatura ambiente al momento es de 16 grados centígrados con una humedad al 90%. Máxima esperada para hoy 22 grados centígrados con una mínima de 14. Sigue la capa marina haciendo su presencia en forma de neblina en la zona costa y en las tierras interiores, despejándose rápidamente conforme avanza la mañana, por lo que el día estará mayormente despejado con rachas ocasionales de vientos del oeste-suroeste de 15-25 kilómetros por hora. Son las 2 de la mañana con 31 minutos. Estamos en tu programa Ser Mujer con Belén Olivas. Gracias por comunicarte al 608-3652. Este fue el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo ahora las horas de la pasión. Hemos suspendido en este segmento del Ser Mujer la enseñanza que estamos llevando sobre el libro de Flor de la Roca. Y queremos darle, en este caso, a esta semana el valor que ella tiene y poder nosotros sumergirnos y meditar las horas de la pasión. Estamos viendo pues lo que tuvo que hacer Jesús y la Virgen María para que el alma de Luisa Picarreta quedara limpia, quedara liberada de todo pecado, que no hubiera ninguna mancha, ninguna arruga, para de esta manera poderle dictar, ahora sí, netamente, todo lo que son las horas de la pasión. Entonces ya miramos que en este caso Luisa Picarreta necesitaba, en este caso, saber todos los deseos de Jesús, y también ella tenía que someterse al confesor. Por eso le pidió que le diera a la obediencia, pues debía sufrir por un cierto tiempo, que ella pensaba fueran 40 días. El confesor continuó y Luisa quedó así definitivamente en cama desde los 22 años en el otoño de 1887 y aún debió vivir por otros 60 años. Si 60 en su celda, pues la obediencia le venía renovada y los vivió así sin haber estado nunca enferma de nada y sin que jamás presentara llaga alguna debido a su estado. Es para nosotros hasta difícil entender estos misterios, pero nos costará trabajo porque son cosas sobrenaturales, que estamos acostumbrados solamente a ver las cosas del mundo, a ver la naturaleza, a ver tantos misterios, pero mis hermanos, estamos viendo en este caso que son cosas sobrenaturales. También nos dice que se sintió entonces una nueva cadena de gracias singulares. Jesús se hacía ver frecuentemente disponiéndola a los desposorios místicos y llevándola a una perfecta conformidad
con la voluntad de Dios. Jesús continuó preparándola para otros desposorios, los desposorios de la cruz. Hermanos, hemos estado viendo las 4 estaciones del matrimonio. Y entonces vemos esas 4 etapas. Y viendo, hermanos, que en las etapas del invierno o del otoño, pues son etapas difíciles. Son etapas áridas que hay momentos en los que decimos, hasta aquí, yo ya no aguanto más en mi matrimonio. Mis hermanos, hay momentos en los que hemos tenido, muchos matrimonios, hemos tenido que vivir esas etapas de cruz, porque hemos entendido lo que es verdaderamente el matrimonio. Y no estoy hablando de golpes, ni de daños psicológicos, ni mucho menos. A veces pueden ser hasta enfermedades, a veces puede ser falta de lo económico, no sé, pueden ser otras cosas que en este caso a veces hasta el matrimonio pues se ponen de acuerdo y pueden orar juntos, pueden sobrellevarlo. Pero también vemos que a veces el matrimonio es difícil, porque a veces ahora sí cuando no se voltea uno, se voltea el otro. Entonces a veces no podemos alcanzar a tener el entendimiento que necesitamos, hermanos. Entonces, de esta manera vemos que las etapas que vivió Luisa Picarreta, o en este caso de lo que estamos hablando, desposorios místicos, dice, y llevándola a una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Pero Jesús continuó preparándola para otros desposorios, los desposorios de la cruz. Entonces, qué hermoso en esos desposorios místicos en los cuales estaban íntimamente unidos ella y Jesús. Era algo maravilloso que ella misma, ya lo vamos a ver en las horas de la pasión, ella misma le dice, Señor, yo quisiera que eso no estuviera sufriendo, y ella quiere quitarle todo el sufrimiento al Señor. Pero ahora sí vemos cómo a través de ser esa persona purificada y santificada podía hacerlo de esta manera. Entonces podemos adivinar que los desposorios de la cruz eran muy diferentes. Y una mañana, mostrándose crucificado, le comunicó los dolorosísimos estigmas de su pasión, pero consintiendo los deseos de Luisa, la dejaron invisibles. Ninguna señal externa le dejó. Desde entonces le era renovada por Jesús mismo la crucifixión. Luisa se veía consumar por un hambre insaciable de sufrir. Años más tarde debió aprender que toda voluntad de sufrir y aún el deseo de ver sensiblemente a Jesús, todo debía morir en la divina voluntad. Entonces, muerto este confesor, un nuevo don Genaro, dijeron, en 1899 lo tomó a su cuidado y así fue durante 24 años. Repito, muerto este confesor, un nuevo don Genaro, en 1899 la tomó a su cuidado y así fue durante 24 años. Y por primera le dio la obediencia dolorosísima para ella, describir todo lo que había sucedido desde el inicio entre Jesús
y ella, y empezó a escribir en febrero de 1899. Jesús continuó enseñándola y preparándola a su excelsa misión, a la máxima gracia y a un estado superior. Vivir en la divina voluntad. En 1900 le hablaba por primera vez de esto y da a ella por primera vez esta gracia de las gracias y la constituye como la pequeña hija de la divina voluntad, iniciando así con ella en el silencio y en lo escondido la nueva era de gracia, el verdadero reino de la divina voluntad en la tierra y en cumplimiento del Padre Nuestro. Entonces vemos que Luisa escribió a partir de entonces 36 volúmenes acerca de esta doctrina del vivir en la divina voluntad y otros escritos, entre los cuales están las horas de la pasión, de las que se publicaron 4 ediciones en 1915, 1917 y 1921. La obediencia de escribir cesó y el último capítulo del volumen 36 lo escribió el 28 de febrero de 1938. Entonces vemos que cuál fue el proceso de esta mujer para poder, en este caso, vivir en la divina voluntad de Dios. Ahí, mis hermanos, se entrega la libertad, se entrega todo lo que es el libre albedrío y de esta manera solamente se deja que Dios haga su voluntad. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate. Tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Son las 2 de la madrugada, 44 minutos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo ahora lo que son las horas de la pasión, es lo que vamos a ver esta semana. En estos momentos hemos visto todo lo que es la introducción, sobre todo de qué manera
Luisa Picarreta fue preparada por el Señor para poderla hacer el instrumento de la divina voluntad. De manera que ella dijo, aquí estoy. ¿Y cuántas veces, hermanos, a veces nosotros, por ejemplo, me viene a la mente una alabanza, la que nos dice, ¿verdad? Aquí está mi barro, Señor, hazme de nuevo, que se llama El Alfarero. Y a veces nosotros en esos momentos de gozo, en esos momentos en los que estamos en la presencia del Señor, le decimos, sí, Señor, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo, Señor, aquí estoy, Señor, me abandono completamente, me pongo en tus manos como barro en manos del alfarero. Y a veces, hermanos, a veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Son palabras muy bonitas, pero a profundidad no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y entonces, bueno, dice el Señor, está bien, pues tú quieres ser barro en mis manos, pues mira, yo te voy a formar. Primero voy a destruir esa vasija cochambrosa que tú tienes y te voy a hacer de nuevo. Y empieza a quebrantar todos esos jarros que ya se sale el agua, que ya se tira la comida, mis hermanos. Y entonces Él empieza a hacernos de nuevo. Pero cuando nos está haciendo de nuevo, y pues no sabemos ni cómo está trabajando el alfarero, pero después alguien nos dice, pues ¿qué fue lo que pediste? No, pues yo le dije que aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo y me pongo en tus manos como el barro en manos del alfarero. Ya, entonces, bueno, pues el Señor está destruyendo todo tu mundo que tú tenías y ahora quiere hacerlo, pues, como tú se lo has pedido, como tú le has dado permiso. Y es entonces cuando decimos, ya no aguanto, Señor, ya esto, y luego empezamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Pero por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo, Señor, y si yo esto, si yo lo otro, y mira lo que estás haciendo. Y entonces el Señor nos dice, oye, ¿qué no te acuerdas? Que ofrendaste tu vida y dijiste que querías ser el barro en manos del alfarero. Pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora que te echas para atrás, ahora ya no quieres. Entonces, hermanos, es que a veces ciertamente no sabemos lo que estamos pidiendo. Te cuento que había un hermano que cuando él empezó su conversión, espero y todavía esté en esa sintonía con el Señor, pero ¿sabes quién es ese hombre? Es un niño. Es un niño, él tiene su esposa, tiene como sus 6, 7 hijos, siempre una persona sencilla. Yo creo que no sabe leer, no sabe escribir, pero completamente sencilla. Y entonces cuando él tuvo su encuentro con el Señor, entonces él empezó a leer los evangelios y empieza a leer precisamente lo que eran las horas de la pasión. Entonces, mis hermanos, que empieza él a pensar, Señor, ¿qué dolor tan grande sentirías tú cuando te clavaron esa corona de espinas en la cabeza? Y se puso a meditar sobre este acontecimiento. Y entonces le dice, Señor, yo te pido perdón, Señor, porque te seguimos ofendiendo con nuestros malos pensamientos, con nuestros malos deseos, Señor. Te pido perdón, es más, para reparar, Señor, tu corazón de tanto daño que te hemos hecho. Señor, permíteme experimentar un poquito lo que tú sentiste cuando te pusieron esa corona de espinas. Pues ándale,
que el Señor le permite a ese hombre en un poquito un dolor de cabeza que no lo aguantó, se desmayó del dolor. Y entonces lo llevaron al hospital y entonces, pues no sabemos de qué le venga ese dolor. Lo inyectaron y le dieron, pues ahora sí, pastillas para el dolor, porque no mostraba alguna enfermedad. Entonces ya después él mismo me platicó a mí, ¿qué cree, hermana Belén, lo que hice? Y ya me platicó todo lo que había hecho. Ay, hermanito, no ande haciendo eso. No ande diciéndole eso al Señor, porque después no va a aguantar. O a veces hay gente que le dice o le decimos, ¿verdad? Y después no aguantamos el sufrimiento. Entonces, todo lo que el Señor nos permita vivir y experimentar de acuerdo a nuestras capacidades, hermanos, pues hay que sobrellevarlo. Pero no hay que pedir más de lo que podamos sobrellevar. Entonces, de esta manera nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros estamos llamados a vivir de alguna manera esas horas de la pasión en muy pequeña porción, en muy pequeña cantidad, porque imagínate cuántas cosas vería Luisa Picarreta cuando Jesús le estaba diciendo todo lo que había vivido en las horas de la pasión. Jesús continuó enseñándole y preparándola a su excelsa misión, a la misma gracia y a un estado superior, para poder vivir en y de la divina voluntad. Lo que el Señor quisiera hacer en ella tenía el permiso de Luisa. Finalmente, el 4 de marzo de 1947, a las 6 de la mañana, murió después de una breve pero intensa pulmonía. Después de 4 días de veneración pública de sus restos, tuvo su primera apoteosis, sus triunfales funerales en los que participaron innumerables personajes de la iglesia local de Trani, diócesis a la que pertenece Corato, así como de otras partes, según se puede constatar en algunas fotografías de la época. Pero dejemos ahora la palabra a uno de sus confesores, uno con el que tuvo un contacto por 17 años, y bien solo casi 2 años fue un confesor extraordinario, hasta la muerte de él en 1927. Aquel que se interesó de tal manera en la persona, en los escritos de Luisa, en la doctrina de la divina voluntad, que fue quien publicó estas horas de la pasión, Aníbal María de Francia. Entonces vemos que para llevar estas almas, ahora sí, en esa formación, para ser esos directores espirituales, mis hermanos, pues nomás imagínate qué director espiritual necesitaba esta mujer, porque sus primeros maestros eran Jesús y la Virgen María. Entonces, ¿de qué talla tendría que ser el confesor? Pues unos santos, sacerdotes o obispos, pero tenían que ser muy santos, para no echar a perder la obra de Dios. Y sobre todo, sabemos que pues iban a estar asistidos con toda la gracia de Dios para que pudieran llevar a la perfección esta alma de Luisa Picarreta. Pues bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta introducción
sobre la vida de Luisa Picarreta. Ya el día de mañana estaremos viendo ya sobre 1 hora de lo que son las horas de la pasión, y vemos la gran riqueza que nos trae el estarlas meditando, mis hermanos, estar meditando y meternos a ese papel que vamos a ver el Viernes Santo, ahora sí, con un corazón abierto, con un corazón verdaderamente unido a Jesús, para poder verdaderamente sentir ese dolor, ese sufrimiento que Jesús llevó a cuestas por nosotros. Entonces, agradecemos al Señor estos momentos, y agradecemos también por habernos dado a su Hijo único para salvarnos. Pues bien, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir esta Semana Santa de acuerdo a cómo nos hemos preparado. Pidámosle pues su ayuda y su gracia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada.